Hola a todos, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a analizar de manera general los tipos de promedios que existen desde un punto de vista del análisis de negocios. Se hará mención de la media aritmética, geométrica y armónica. Comenzando desde el fundamento matemático, la definición de una progresión, la cual es una sucesión de números o un conjunto de números los cuales están formados de acuerdo a una ley dada. Desde las progresiones podemos hablar de diferentes tipos de progresiones. Una de ellas es la progresión aritmética, la cual se define como una sucesión de números tal que cada uno de los términos posteriores al primero se obtiene añadiendo al término anterior un número fijo, llamado una diferencia de progresión. Dentro de las progresiones ya están definidas algunas expresiones para hacer la suma total y calcular o el cálculo del siguiente número, las cuales se muestran a continuación. Pero más allá de una fórmula matemática que bien podemos revisar en un número, la interpretación es el punto medular que nos ayuda a la correcta aplicación de estos conceptos. Me gustaría expresar este concepto de progresión aritmética de manera gráfica con la siguiente imagen. Dentro de las progresiones aritméticas me gustaría sacar el siguiente concepto. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Una recta de una distancia definida. Desde los extremos existe un punto A, un punto B. Y existe un valor A mayúscula, el cual es el punto geométrico medio de esta recta sujeto al estudio. Como el punto A mayúscula es el valor central, esto quiere decir que la diferencia de A mayúscula menos A minúscula tiene que ser exactamente la misma que la distancia de B hacia A mayúscula, que, operando matemáticamente, podemos poner en función A mayúscula como la suma de los extremos entre 2. Y ¡oh, sorpresa! Justamente esta expresión es la fórmula matemática para el cálculo del promedio de dos valores, también conocida como promedio o media aritmética. La denominación aritmética viene desde el fundamento de progresión aritmética, el cual recordemos que es una sucesión de números, cuyo siguiente valor es la suma del valor anterior más una constante. Ordenamiento de números a una suma constante, y el promedio, si lo vemos de manera gráfica, una forma de expresarlo. Yo sé que hay otras interpretaciones, pero me gustaría poner la idea de que el promedio es aquel punto intermedio de balance entre dos valores, los cuales siguen una progresión, una sucesión debido al valor anterior más la suma de un valor constante. Por eso le llamamos un promedio aritmético, sigue el comportamiento lineal de la suma de un valor constante. Me gusta verlo de esta forma para su correcta aplicación en la vida real. Hasta aquí me gustaría mencionar el tema de progresión aritmética. Vamos a movernos a la parte de progresión aritmética, recordando que toda progresión es un ordenamiento de números los cuales están gobernados por una regla en específico. En el caso de la progresión geométrica es una sucesión de números tal que cualquier término posterior al primero se obtiene multiplicando el término anterior por un número no nulo llamado razón de progresión. Un ejemplo de ello es el que se encuentra en la diapositiva 1, 2, 4, 8, 16, 32. Aquí la razón de progresión es el número entero 2. Al igual que la progresión aritmética, me gusta verlo su interpretación desde un enfoque geométrico con una imagen. Para este caso, elegí la siguiente representación. La progresión aritmética la podemos definir como A1 por R, A1 por R, A1 por R al cuadrado y así sucesivamente. De manera general, podemos calcular el siguiente valor con la expresión señalada, AN igual a AN1, que representa el valor anterior por la razón elevado al enésimo lugar menos 1. Y de una manera similar, ya existe una fórmula para calcular la suma de todos los valores dentro de la progresión. Vamos por pasos. En la imagen, del lado izquierdo a derecho,
si nos colocamos en el punto inicial, el siguiente valor tendría la línea que está representada a una distancia de 1/2. Para el siguiente valor, 1/4. De una forma análoga, 1/8. Y así sucesivamente. En este caso, la razón de progresión es un valor entero, menor que 1, diferente a 0. Es por eso que tiene este comportamiento y solamente me voy a centrar en este caso en particular. No se abordará en casos particulares donde el valor de razón de progresión es mayor que 1. Tiene otro comportamiento. Pero esto me gusta verlo o me gusta definirlo de esta manera porque da pie a la siguiente expresión. De una manera similar, bajo el supuesto de la recta en la progresión aritmética, en donde encontramos valores extremos de A a B, cuyo punto medio es un valor A mayúscula, en este caso es muy similar. Encontraremos una progresión geométrica con extremos, los cuales encontramos o vamos a suponer la existencia de un valor central llamado G mayúscula. Aquí lo primordial es que la razón de progresión se va a mantener a lo largo de toda la progresión. Esto da pie a que la razón de G entre A, geométricamente, tiene que ser lo mismo que B entre G. Operándolo matemáticamente podemos despejar, se puede determinar una función G en función de A, B, que coincidentemente para dos valores encontramos que es la fórmula matemática para calcular la media geométrica. En esencia, la media geométrica, representada en este caso en la imagen con la letra G mayúscula como ese punto medio de equilibrio para el caso de una progresión geométrica, la cual es una sucesión de números que se estima el siguiente a partir de una constante de progresión R menor que 1. Finalmente, encontramos la progresión armónica, que es una sucesión de números cuyos recíprocos forman una progresión aritmética. Hay varias formas de hacer una aproximación, de analizarlo, de estudiarlo, sin embargo, para tema de este video, queda fuera de nuestro alcance. Simplemente mostraré la fórmula para hacer el cálculo de la misma, al igual que su representación gráfica. En conclusión, encontramos tres tipos de media: aritmética, geométrica y armónica. Cada nombre hace alusión al tipo de ordenamiento de los números del anterior y su sucesivo, a partir de una regla estimada. Recordando, la aritmética se calcula el siguiente a partir del anterior más una constante. La geométrica es el cálculo del siguiente a partir de multiplicar una constante por el valor anterior. Y la armónica, que es la inversa de una geométrica. Más allá de las fórmulas, vamos a verlo geométricamente. ¿Cómo se comportan? ¿Cuál es su aplicación? A partir de un medio círculo, con una recta AB, la media aritmética es representada por el radio de este semicírculo, de la distancia AB entre 2, recordando que estos tres tipos de media es el lugar geométrico en donde se encuentra un punto medio del ordenamiento de números. Para la media geométrica es el segmento en color verde, que se deduce a partir de geometría. Finalmente, el segmento azul representa la media o el tamaño de la media armónica, que es la más pequeña de las tres medias. La aplicación de cada una de ellas dependerá del contexto, de las limitaciones, del tipo de números al cuales estamos haciendo la aplicación. Esto es importante saberlo desde el punto de vista de análisis de negocios. Me ha tocado estudiar, analizar, recomendar, asesorar a diferentes profesionales dentro del medio, en donde no tienen en muchos de los casos la distinción ni el fundamento matemático de cuándo aplicar una media aritmética o una media geométrica, muy particularmente cuando estamos operando entre valores absolutos y valores relativos. Por poner un ejemplo, valores absolutos podemos hablar de ventas, costos, gastos, utilidades, haciendo análisis horizontal. Por otra parte, cuando hacemos cálculos de tasas, análisis vertical, tasas de crecimiento, los valores con los que estamos operando son porcentuales, y esto es una consecuencia de hacer una comparación entre valores absolutos.
Un ejemplo podría ser el cálculo de las tasas de crecimiento. Entonces, cuando operamos y buscamos un lugar medio, un lugar equilibrado, un punto medio de una sucesión de números, es correcto hacer la aplicación de la media geométrica. Para finalizar este video, les quiero compartir la siguiente idea que le digo a la mayoría de mis clientes. Tomen lo bueno, desechen lo malo. Cada herramienta tiene sus características y su aplicación. Si ustedes consideran que me hizo falta algo o tienen otro punto de vista para el cálculo, el fundamento, tal que nos ayude a dar una mejor interpretación o complementar lo antes visto, siempre es bienvenido. Agradezco su tiempo y les deseo un excelente día.